Víctor Hugo Sicuret, quien fue congresista, hombre de construcción, estuvo en Barcelona Sporting Club, del Estadio de Barcelona, ¿no? Y bueno, militante del Partido Revolucionista Ecuatoriano, ahora con nosotros acá para que le informe al público oyente de Huancavilca 830M de la creación de un movimiento donde están ex miembros del PRE, cuál es el objetivo y quién está liderando esta iniciativa a fin de ir a la próxima o el próximo periodo eleccionario con alguna aspiración de candidatura. Buenos días, doctor Sicuret, bienvenido. Buenos días, mi querido Clever y Lenin Artieda. Le agradezco mucho la invitación que me han hecho y estamos listos para conversar en una tertulia que va a resultar interesante. Verdad, seguridad, confianza, fe. 10. Alfredo Adún, asambleísta. ¿Cuál es la lectura ahí? La lectura es que el movimiento que estamos creando, que se llama La Fuerza de los Pobres, es un movimiento que nació a raíz de la invitación que nos hiciera el presidente Abdalá Bucaram para que conformemos una comisión pro retorno del presidente Bucaram. Esa comisión la conformamos con Alfredo Adún y comenzó a trabajar técnica y jurídicamente. Luego pasamos al aspecto político y se le ocurrió al licenciado Alfredo Adún, por supuesto conversando con Abdalá Bucaram y con Dalo Bucaram, se le ocurrió al licenciado Alfredo Adún la creación de un movimiento no paralelo a fe, sino que colabore en esta campaña electoral con fe y que sea creado y formado por la vieja guardia del Partido Roldosista Ecuatoriano. Entonces ahí vemos nosotros elementos que hemos estado en el gabinete del presidente Bucaram y además también conjuntamente con cierta juventud que está alrededor nuestra. Significa que no hay división. No, en lo absoluto. Más vale hay colaboración de un movimiento que es el que estamos creando al partido Fe que lidera Dalo Bucaram. Pero como todos sabemos, Dalo Bucaram, o abogado Abdalá Bucaram Puley, no tiene la experiencia que tienen ustedes. ¿Cómo ayudarlo ahí a Abdalá Bucaram Puley? Bueno, estamos metiendo el hombro y ayudándolo en todo, porque incluso yo le decía a Lenin que tenía en el internet, saqué anoche, más o menos como a las 11 de la noche, una encuesta, una valoración más que encuesta, una valoración sobre los candidatos que están en contienda, y me sorprendió la posición de Paco Moncayo como tercer elemento que se lo pone en esta valoración. Esta es una empresa encuestadora que en la época en que el presidente Bucaram fue candidato le colocaba 4%. Vitirón. Le colocaba 4% y le ponía como 42 al abogado Jaime Nebot y terminó ganándole con 10 puntos el abogado Bucaram. Esta empresa lo pone en la valoración que hace, lo pone primero a Guillermo Lasso y segundo a Dalo Bucaram. Y en el análisis que hace comparativo de esta valoración, expresa las razones por las que él considera, cuando se refiere a Bucaram, por qué lo coloca en segundo lugar, es decir, listo como para entrar a la segunda vuelta electoral. Pues su juventud, es el más joven de todos, que aglutina mucha juventud alrededor de él. Una guerra campal que viene haciendo pues a través de las redes sociales desde hace más o menos unos 6 años o 7 años, una presencia en redes sociales impresionante. Tiene la próxima venida de su padre, que es el expresidente Bucaram, que de acuerdo con la ley orgánica y resolución de la Corte Nacional de Justicia, él puede venir al país a partir del día 28 de marzo del 2017. ¿Y por qué el 28 de marzo? Porque se han cumplido 20 años
de ejercicio de la acción penal en los dos casos de él, de la mochila escolar y de los gastos reservados, y no se ha resuelto absolutamente nada. El objetivo, 7-10 minutos, dialogando con el doctor Víctor Hugo Sicuret, aquí en Huancavelica 830M. El objetivo real de ustedes, y esto es una pregunta que me salta, de Alfredo Dun, de Fernando Rosero, de Víctor Hugo Sicuret y de otros prestantes hombres del Expre, es lograr que cumpla la función judicial el próximo año para que retorne el expresidente Abdalá Bucaram, o es el objetivo de captar la presidencia para Abdalá Bucaram? No, son dos cosas diferentes. Ellos han creado el Código Orgánico Integral Penal. Cuando yo me refiero a ellos es a la Revolución Ciudadana, es una creación de ellos. ¿Qué se establece en ese Código Integral Penal? Que la prescripción del ejercicio de la acción en caso de peculado, como se lo acusa al presidente Bucaram injustificadamente, en el caso de peculado es el máximo de la pena establecida para el mismo. ¿Cuál es el máximo de la pena establecido para el peculado? 13 años. Vale decir que desde el 27 de marzo del 2010, de acuerdo a ese Código Integral Penal y a los principios de favorabilidad establecidos en el mismo, y el indubio pro reo, él debería estar en este momento, desde el año 2010, ya prescrito y declarada la prescripción. El otro articulado que se refiere a la prescripción es de que el juez natural de la causa, es decir, la Corte Nacional de Justicia, que es el que enjuicia a Bucaram, la Corte Nacional de Justicia tiene la obligación de oficio, dice la ley, de declarar la prescripción. Porque aquí se pueden pasar 10 o 20 años hasta que la declaren la prescripción. Pero ellos tienen la obligación que de oficio lo declara la prescripción. Y como de acuerdo con el análisis que todo el mundo hace, y peor los que están escuchando Radio Huancavelica y a Clever Chica y a Lenin Artieda, el análisis que hacen es que ya el presidente, y por las expresiones del presidente de la República, no va a seguir siendo presidente de la República a partir del año entrante. Al no ser, viene otra gente, y el Parlamento se va a llenar no de Alianza País, sino que va a ser de varios grupos políticos conformados. Y entonces la conformación de eso, incluso hablan, y lo escuché incluso a Jaime Nebot, hablar de que había que eliminar, yo le pongo la rosca de la participación ciudadana, yo lo he denominado la rosca de la participación ciudadana conjuntamente con Alfredo Adún, hay que eliminarla, es decir, el Parlamento va a un cambio rotundo de la constitución política. 7:13, Lenín. Sí, yo quería preguntarle, ¿qué posibilidades considera usted, doctor Sicuret, tiene Fuerza Ecuador, esta nueva versión del Partido Roldosista Ecuatoriano, de obtener una posición, una representación importante luego de las elecciones de febrero del 2017? Esa es la primera vuelta, y además estamos hablando de los asambleístas. En cuanto a la primera vuelta electoral de la elección de presidente y vicepresidente, nosotros tenemos análisis que hemos hecho personalmente, y como le dije a Lenin, yo he traído una valoración que lo pone en la segunda vuelta a Abdalá Bucaram, conjuntamente con Guillermo Lasso. Y hay un fracaso tanto del Partido Social Cristiano como de la Revolución Ciudadana, que quedaría cuarto en esta valoración que se hace. Y yo voy a expectar un problema que se avecina, que es el cuarto punto por el que se le da posibilidades a Abdalá Bucaram. Un problema que se avecina en la Revolución Ciudadana. El problema es que cuando el presidente de la República designe quién es el candidato a presidente y vicepresidente por la tienda política de ellos, y designen los candidatos a asambleístas nacionales y provinciales, en ese momento el partido político que no va a ver a Rafael Correa en la presidencia de la República se desgrana. Y ese partido político fue alimentado
mucho por el Partido Roldosista Ecuatoriano, por el ex Partido Roldosista Ecuatoriano. Y al alimentárselo, ellos ya desgranados no saben para dónde ir. Lo único que la experiencia me indica... Pero no me va a decir que los van a tomar de vuelta. No. Lo que digo es que esa gente, el momento en que vaya a votar, no va a votar por el centro derecha, sino por el centro izquierda, en donde hay que captar esa posición. Si nosotros analizamos las encuestas hechas aquí en el Ecuador, todas, estamos observando un ausentismo o una posición de no todavía saber por quién votar, del 70%. Eso es una barbaridad. Lo que significa que ese 70% no es que le queda 0 votos a la participación ciudadana. No, sí digamos a la revolución ciudadana, sí les queda un gran porcentaje. Y Dalo Bucaram tiene la obligación de captar el porcentaje que del desgranamiento queda de la revolución ciudadana. Ahora, ¿cómo les va a ir? ¿Qué es lo que tienen proyectado? Usted me dice, Dalo Bucaram entra en la segunda vuelta. Ok, eso es algo que está dentro de sus cálculos. ¿Y cuál es el cálculo que tienen para dentro de la conformación de la próxima Asamblea Nacional? ¿Con cuántos asambleístas aspiran y esperan estar? Clever Chica sabe que yo nunca he querido adivinar el futuro. Y siempre me ha preguntado, por ejemplo, ¿cuándo viene el abogado Abdalá Bucaram? Y yo nunca le he dado fecha porque no me gusta ser adivino. Y le he dicho, en el momento en que la Corte Nacional de Justicia diga que ya está prescrito los casos. Eso le he dicho a Clever Chica. Ante su pregunta, Lenin, lo único que tengo que decirle es que yo no puedo adivinar cómo va a ser la conformación de la Asamblea, ni cuántos candidatos cuántos candidatos del Partido FE y de la lista 10 van a ganar. Lo que estoy seguro y convencido es que vamos a hacer una gran actuación en la provincia del Guayas con Alfredo Adún Siadé, que está de candidato en el 4º distrito. El 4º distrito lo componen los cantones de la provincia del Guayas, que no sean Guayaquil, San Borondón y Durán. Y si no me equivoco, también está Playa, lo cual constituyen el 60% o 65%, Playas no está, el 65% de la votación se queda sin esos cantones, sin el distrito 4, que está en el 1, 2 y 3. En el distrito 4 está el 35% de la votación de la provincia del Guayas. Al hablar de esa votación y tener un candidato como Alfredo Adún, que es un candidato que ya tiene experiencia de haber sido prefecto, y si ustedes van al campo, en cada una de esas cantones encontramos caminos hechos por Alfredo Adún, escuelas hechas por Alfredo Adún y alguna obra que todavía se perenniza el nombre de Alfredo Adún. O por el tío también, creo. Sí. Ahora, Lenín, pero lo que sí podemos preguntarle al doctor Sicuré es, y él ahí se puede decir abiertamente, no aventura a decir, pues tengo la bolita, aquí la bola mágica o lo que sea y voy a adivinar. No, está bajo la decisión de él. ¿Usted también va a ser candidato? Esa es una pregunta que ya la esperaba. Claro, pues. No, yo no voy a ser candidato. El bichito de la política, ¿qué pasa? Pero todavía no tengo una decisión tomada. Ah, eso es otra cosa. Es otra cosa. He regresado a la política a los 10 años. Claro, justamente después de 10 años que este Tiene gobierno... que calentar, ponerse en la onda nuevamente. Estoy calentando con los motores, con los maestros como son ustedes aquí. No, para nada. Ahora, sí, Alfredo Adún tiene un legado de obras importante en la provincia del Guayas, pero también carga con una suerte de estigma, sobre todo de las actuaciones que tuvo él cuando ocupó el Ministerio de Energía en el gobierno de Abdalá Bucaram. Ha pasado mucho tiempo ya, doctor, de aquello. No estoy diciendo que sea cierto, estoy diciendo que es una suerte de estigma. Hay toda una mitología, una serie de versiones de cosas que dicen que pasaron cuando Alfredo Adún era ministro. ¿Ha pasado ya mucho tiempo y la gente no se acuerda? ¿O cree usted que no le interesa a los electores actuales ese tipo de cosas que se dicen han pasado en el pasado?
Bueno, en la frente de Alfredo Adún hay un sticker bien pegado que dice que fue uno de los ministros de Abdalá Bucaram, que no se le puede discutir, que ha robado, que ha sido declarado honrado por instituciones que dicen relación con el petróleo. Es decir, ese sticker que tiene de honrado lo hace ganador a Alfredo Adún. El sticker que tiene de empresario lo hace ganador, de conocedor de los problemas que tienen los campesinos, los hombres del campo, lo hace ganador. Por ejemplo, ¿en qué está pensando Alfredo Adún? Pues está pensando de que, conociendo los problemas que existen en el agro, de que, por ejemplo, todo es impuesto, que están agobiados con los impuestos, pues en la próxima Asamblea Nacional, él, como va a llegar a la Asamblea Nacional, va a hacer un planteamiento que lo voy a decir aquí como primicia. ¿Cuál es el planteamiento de Alfredo Adún? De que con relación a los impuestos, para que el presidente de la República cumpla con el principio de legalidad constitucional, de que sea el que inicie el trámite, el único que inicie el trámite para la creación o modificación de impuestos, previamente tiene que ir a consulta popular. Me dirá la gente, entonces vamos a ir de consulta en consulta. No, más vale, se frenará el presidente de la República y tratará de cumplir su presupuesto general del Estado con lo que ha declarado cuando fue aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el principio de legalidad? Que el presidente sea el único que inicia el trámite para la creación o modificación de impuestos y que el Congreso sea el que lo apruebe. No se va a cambiar el principio de legalidad, sino que se le va a poner un stop al presidente. Usted crea impuestos para poder alcanzar a cubrir su presupuesto general del Estado. Usted mintió. Por lo tanto, pregúntele al pueblo, no al Congreso, a la Asamblea Nacional, al pueblo, si es que está de acuerdo con la creación o modificación de un impuesto. Entonces ahí se va a frenar lo que antes se conocía como la devaluación. ¿Qué hacían antes los presidentes? Devaluaban cuando estaban con el Sucre. ¿Por qué devaluaban? Que no cumplo con el presupuesto. Al no cumplir con el presupuesto, devalúa nomás para que pueda cumplirse con el presupuesto. ¿Y qué le pasaba al pobre hombre de la esquina que vendía chicle y cigarrillo? Que ya no le alcanzaba lo que ganaba. Y entonces, hasta que venga la buena gracia del señor presidente y de los asambleístas, de que le impongan un aumento del salario en los que son asalariados o un aumento de los bienes que él vende. Entonces, todo eso tiene que acabarse. La devaluación era antes. Hoy es la escalada de impuestos, que al final, cuando no tuvo plata Rafael Correa Delgado, lo que hizo fue la creación de varios impuestos. Eso hay que acabar, principalmente en el agro, hacia donde va dirigido momentáneamente Alfredo Adún, con la creación de los impuestos. Otra situación que él piensa es el temor que tiene el hombre del campo de que se le lleven su tierra. No hace créditos, no tiene cómo desarrollar la tierra, pero tampoco le gusta el crédito que las entidades financieras del sector público le dicen enseguida: su garantía por el crédito que le voy a dar es su tierra. ¿Qué piensa Alfredo Adún? Que la garantía debe ser el proyecto mismo que va a emprender con el crédito que le dan. Y el proyecto, ¿quién le hace el seguimiento al proyecto? El Estado. El Estado raya la cancha y el Estado controla. Y al controlar el Estado el seguimiento, entonces tienen que ser responsables también por parte del Estado para que ese seguimiento y ese proyecto cumpla para lo que fue prestado el dinero. 723. Eso por el lado de una de las dos funciones que tienen los legisladores. ¿Y la otra? ¿No? La otra es fiscalizar. ¿Qué propone? ¿Cuál es la propuesta de Alfredo Adún respecto a la fiscalización? Le hago la consulta porque en redes sociales lo he visto a él comentando mucho sobre situaciones un poco extrañas en lo que se refiere a negociación y a contratación petrolera. Ha estado poniendo el dedo en la llaga, como siempre, el licenciado Alfredo Adún, y tiene también algún plan para aquello o no. Hay que consensuar con todas las fuerzas, pero la tesis es ir a fiscalizar. Pero una fiscalización que, consensuada todas las fuerzas políticas que vayan a estar en el Congreso, vaya a crear una comisión de fiscalización que no sea como la payasada que están haciendo en este momento. En este momento es una payasada. Y cuando logran
al decir de los de la oposición, que se investigue a un ministro, lo que está haciendo la Revolución Ciudadana es llevarlo al ministro para que se luzca. Entonces es una burla al pueblo ecuatoriano y eso debe existir, porque las dos funciones que tiene un legislador es legislar, no solamente presentar proyectos y crear proyectos de ley, sino discutir todos los proyectos que todos los asambleístas proponen. Tiene que estar al día en todo. El diputado tiene que trabajar 10, 12 de la noche viendo qué es lo que al otro día se va a tratar. Y la otra función es la de fiscalizar. Entonces, Alfredo Adún va, por un lado, a legislar y por otro lado, a fiscalizar todas las actuaciones, no solamente de los organismos de control constitucional, que hay que acabar con la rosca de la participación ciudadana, porque eso fue después de que criticó mucho a la función legislativa, lo pasó a ser una de las funciones que ejerce el presidente de la República, es todo lo que se nombra en participación ciudadana. ¿Qué se nombra en participación ciudadana, oyentes de Radio Huancavilca? Se nombra todo, es decir, procurador, contralor, superintendente de banco, superintendente de compañía, de control de precios, del fiscal general del Estado. Nombra la Corte Constitucional, que le han pasado el poder interpretativo que tenía el Congreso, se lo pasaron a la Corte Constitucional. Todo eso hay que cambiar, hay que descorreizar el país. Y al descorreizar el país, tienen que haber, no solamente acabar con la rosca de la participación ciudadana, sino también que hay que fiscalizar de acuerdo con la propia Constitución, que le da la posibilidad de hasta un año después de ejercer sus funciones. 7:26 minutos en Huancavilca 8:30 AM. ¿A dónde puede llegar el ciudadano ecuatoriano, guayaquileño, guayacense a encontrarse con ustedes? Tenemos una central del movimiento Fuerza de los Pobres y una central de fe que queda diagonal a la piscina olímpica, la de fe, donde atiende a Dalo Bucarán, y acá atiende a Alfredo Adún, que es al lado de las antenas de TV Cable, en un centrito comercial. Tancamarengo. Avenida Tancamarengo, ahí está todos los días el licenciado Alfredo Adún, después de que viene del recorrido de la provincia, porque no todo está en las redes sociales, sino también en la radio, en la televisión, y también visita puerta a puerta, caminar, que lo vean, que lo escuchen y cuáles son sus propuestas. Tiene que gastar sueldo. Suela. ¿Y usted? Sentadito en el aire acondicionado. No, yo lo voy a acompañar en los próximos días al licenciado Adún, porque la colaboración no solamente está en las redes sociales y en estar organizando el movimiento, que ya tenemos hasta el acta de constitución del mismo, sino también acompañarlo a gastar suela. Que le vaya muy bien. Y gusto de verlo a los tiempos. Muchas gracias, mi querido Caché. Bueno, volvemos de inmediato.